Pues lo que vamos a hacer hoy, es básicamente asegurarnos que entendamos el concepto de verbo y predicado. Entonces vamos a empezar sencillo. Y lo que voy a hacer, voy a poner una tabla en la, buenas tardes. Voy a poner una tabla en la pantalla y les voy a dictar una oración y van a separar esa oración. Entonces, básicamente, van a identificar dónde está el sujeto, dónde está el verbo y dónde está el predicado. Ahora, lo que les voy a recomendar es de que primero la escriban, primero la oigan y después la intenten separar. Si hay más de dos verbos, el verbo principal lo van a circular y el verbo secundario lo van a subrayar, perdón. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Entonces, por ejemplo, si yo diera la oración, es, la biología se guía por el método científico. Mi sujeto sería la biología. El verbo sería se guía. Y el predicado sería por el método científico. Entonces aquí les di una oración y la separamos en sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? La biología es el sujeto, se guía es el verbo y por el método científico es el predicado. Acuérdense que el verbo secundario va en el predicado. El verbo primario es el que va primero. Este es un verbo compuesto de ser y de guiar. Se guía. ¿Sí entienden las instrucciones o no? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, maestro, se entiende. Muy bien. Sí, se Entonces, entiende. como les digo, lo primero que voy a hacer es dictarles. Ya que termine de dictarles, entonces ustedes las separan de la Las manera oraciones. y las oraciones. Ok, maestro, gracias. No necesitan hacerlo con la tabla de esta manera. Con separarlo con líneas o usar diferentes colores va a ser suficiente. O poner S, V y P y líneas en el lugar correspondiente. Nada más que a mí para la pantalla y para hacer la demostración se me hace más fácil con la tabla.
Entonces, vamos a comenzar la actividad. Voy a empezar sencilla y voy a ir incrementando la dificultad paulatinamente. ¿Listos? Sí. Número 1. Sí, maestro. Lázaro estudia con su amigo. Lázaro estudia con su amigo. Número 2. Sí. Los animales, aquellos en cautiverio, tienen dificultad para aparearse. Los animales, aquellos en cautiverio, tienen dificultad para aparearse. Número 3. La filosofía clásica se basa, Perdón, la Discúlpeme. filosofía. la filosofía clásica se basa en la idea de discernir. La filosofía clásica se basa en la idea de discernir. Número 4. El papel principal de un propagandista De un, perdón, propagandista es engañar al público. El papel principal de un propagandista es engañar al público. Número 5. El muro de Berlín junto con el comunismo cayó en Alemania en 1988. No me acuerdo. Pongámosle así. El muro de Berlín junto con el comunismo
cayó en Alemania en 1988. Número 6. La psicología cognitiva estudia los procesos del pensamiento y aprendizaje. La psicología cognitiva estudia los procesos del pensamiento y el aprendizaje. Número 7. El latín es una lengua muerta. El latín es una lengua muerta. Maestro, disculpe, ese era como un diccionario de palabras, ¿Qué? el latino, ¿qué era? Un lenguaje, un idioma ¿De dónde? Ajá. de Italia, De Italia. del Imperio Romano de Italia. Ya nadie lo habla de manera natural, solamente los académicos. Quedaron como palabras nada más. No, o sea, era un idioma, la gente lo hablaba, pero ya se extinguió. Maestro, pero siempre, Maestro, ¿Eh? disculpe, siempre hacen como mención cuando uno va, dan un significado que en latín significa esto, en alguno, por ejemplo, cuando uno está estudiando español, en sí, como materia, ¿cómo le diría? Hay palabras pues que le dicen a uno que en latín significa tal cosa. No, sí, pero como les Hacen digo, referencia pues todavía a su significado en latín. sí, pero o sea, ya no tiene hablantes nativos. Eso es a lo que yo me Que refiero. quedó como muerta, nada más como quebrada. No muerta. O sea, no se pasa de padre a hijo. Número 8. Maestro, Ok. maestro, Eh, disculpe, yo tengo una pregunta. Por sí. ejemplo, aquí en la oración número 7, si usted se está refiriendo a un lenguaje, o sea, al latín que dice que es pues un lenguaje, ¿no sería la oración, el latín es un lenguaje muerto? No, lengua está bien. Ok. Sí. Número 8. La jungla amazónica ha perdido el 90% de su superficie en los últimos 2 siglos. La jungla amazónica ha perdido el 90% de su superficie en los últimos 2 siglos. Número 9. Número 9. La moneda digital buscaba sustituir al efectivo
pero fracasó. La moneda digital buscaba sustituir al efectivo, pero fracasó. ¿Qué sigue? Bien. El español peninsular tiene el español peninsular tiene más sonidos que el americano. El español peninsular tiene más sonidos que el americano. Sigue. Los niveles de colesterol los controla el hígado. Los niveles de colesterol los controla el hígado. Los niveles de colesterol los controla el hígado. Sigue. Dos naciones buscan dividirse la cuenca de un río. Dos naciones buscan dividirse la cuenca de un río. La que sigue. El plutonio es altamente volátil. El plutonio es altamente volátil. 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 Maestro, ¿me la repite? Le dio un ataque de tos. El plutonio es altamente volátil. Gracias. La que sigue. La Constitución establece los límites y parámetros de un gobierno.
La Constitución establece los límites y parámetros de un gobierno. Y la última, solamente aquellos que no tengan temor se atreverán a entrar. Solamente aquellos que no tengan temor se atreverán a entrar. Muy bien, les doy 10 minutos, por favor. Ok. Maestro, ¿lo molesto? Sí. ¿Me puede repetir la número 7 que dice el latín es una lengua? Muerta, ¿Mande? muerta. ¿Muerta? Sí. Ujú. Y es todo. Ok, gracias. Si en el chat no pongan nada si lo necesitan, porque el chat no lo veo. Mi escritorio está detrás de la pantalla cuando estoy dictando. Entonces es mejor que hablen. Ok, maestro. Fue en 1989 cuando se cayó el muro de Berlín. Ah. Número 4. El El papel principal. principal de un protagonista, De un protagonista. propagandista, perdón, es engañar al público. Hasta protagonista es sujeto. El papel principal. Sí, el papel principal de un protagonista. De un protagonista. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Es todo. Propagandista, ¿no? Papel principal. El papel principal de un protagonista. Ahí está más complicada las cosas. Ese es el propagandista, pero lo demás no es la descripción del sustantivo. Digo, ajá, Ujú. que viene siendo el sujeto. Un protagonista podría ser el sujeto. Y el público. Porque el papel principal es lo que hace el protagonista, ¿no? Aquí es donde se pone más caraja la cosa. Ay, maestro. El papel, ¿Pudiera ser el protagonista el sujeto? Sí, no pues, o sea, el sujeto siempre es el protagonista. Maestro, pero el sujeto es el papel. Sí, el papel es el sujeto. ¿Nada más? Básicamente, sí. Ahora, vamos a hacer una distinción pequeña. El papel de un propagandista. de un protagonista. Uy, Propagandista. Propagandista. Propagandista.
Es sí. Propagandista, perdón, maestro. El sujeto es este, el El papel. papel, sí. Propagandista, aquí lo estamos utilizando para describir cuál es el papel, pero el sujeto es el papel. El sujeto de la oración es el papel. Por eso les dije que les iba a subir la intensidad un poquito. Aquí, Profesor, perdón, ahí como dice usted el papel de un propagandista, ahí el propagandista será como dijo ayer el objeto indirecto o directo. no, el objeto indirecto va después del verbo. El objeto directo va después del verbo. Oh, ok. Maestro, pero aquí su oración está diciendo el papel principal de un protagonista. No, principal, perdón. Propagandista, puse yo. Ajá, el De un principal. protagonista, propagandista. Ese sería completamente el sujeto, ¿no, maestro? No, O sí, sea, pues, todo en sí es el sujeto. sí, pero, Ok, yo así lo tengo. pero acordemos, ¿no? Acordemos, puedo hablar. Hay que acordarse de que hay ciertas oraciones que las podemos reducir y no pierden el sentido. Por ejemplo, aquí puedo decir, el papel es enseñar al público. El papel principal es enseñar al público. O sea, de un propagandista estamos agregando como quién, ¿verdad? Pero en sí, el papel principal es engañar al público. El papel principal viene siendo el sujeto. De un propagandista aquí más que nada ¿cómo le diré? No es en realidad un adjetivo, pero no es en sí el que está haciendo la acción. La acción viene del papel principal. Ahora, con una de las oraciones que siguen, va a ser una cosa también más estresante, pero aquí, o sea, si pusieron el papel principal de un propagandista en el lado del sujeto está bien, nada más que lo que es la acción le está haciendo el papel principal. Entonces, ¿cuál es el verbo? Pues es engañar. 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 Ahí dice, engañar. ajá, es engañar. Es engañar. Engañar. Es engañar. Engañar solo no. Engañar es engañar. Sí, Al Es público. engañar. el predicado. Y público es el objeto directo. Ok. La que sigue, el muro de Berlín, junto con el comunismo, cayó en Alemania, ya dijo la compañera, en 1989. Pues allí hay dos sujetos, maestro, y es el muro de Berlín junto con el comunismo, o sea, son sujeto, es sujeto. El muro De Berlín. de Berlín, Junto con el comunismo. coma, junto con el comunismo, coma. Igualmente, el sujeto es el muro de Berlín. El comunismo es nada más información extra. Pero el sujeto es el muro de Berlín. El muro de Berlín. ¿Qué más? ¿Cuál es el verbo? Cayó. 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 En Alemania. Predicado. En 1989. En 1989. Tenía 6 años. Que lo vi en la tele. ¿Eh? ¿Que lo habían hecho? ¿Tenía 6 años cuando lo invitaron? No, yo tenía 6 años. Es del 83, maestro. Sí, Ah, pues vamos a cumplir 40. sí. Yo compro 40 en 20 días. Sí. ¿Acepta pastel? Pues, ¿qué le diré? ¿A pan dado no quemo?
Nadie sabe que pan le den, o sea, tampoco soy bueno con los dichos. Usted nada más todos- diga, llevamos el pastel, maestro. Sí, le podemos llevar un pastelito y unos refrescos porque no le gusta el café en la mañana. O sea, no toma, pues. Un té. Un té. Ajá, un tecito. Ujú. Ah, luego de manzanilla y me quedo dormido, se ve por fin. Ya, pues entonces lo dejamos al Hola. final de la clase. Y con el calorcito del salón, no, pues no, bien Sí. rico. Entonces la que sigue dice, la psicología cognitiva estudia los procesos del pensamiento y el aprendizaje. ¿Cuál es el sujeto ahí? Sujeto, La psicología cognitiva. 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 Y el verbo, Estudia estudia. Y el predicado, Los 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 procesos. procesos del pensamiento y y aprendizaje. el aprendizaje. muy bien. La que sigue, esta está fácil. El latín es una lengua muerta. El latín. El latín, sujeto. Sujeto. El latín Es es una lengua. lengua Predicado. muerta. Entonces no hay verbo. Oh, no, es el Es. es. Sí, Sí, de verdad. Mm. es verbo. La jungla amazónica ha perdido el 90% de su superficie en los últimos 2 siglos. La jungla amazónica, sujeto. Entonces, la Ujú. jungla amazónica, ¿cuál es el verbo? Ha perdido. Ha perdido, maestro. Ha perdido. Perdido. El 90% de su superficie en los últimos 2 siglos es el predicado. No puedo escribir. ¿Qué dice, no? Perdido. Ahí está. Y el 90% de su superficie en los últimos Los siglos. 2 siglos. Maestro, Ey, y si uno escribe el 90%, ¿qué pasa? ¿está bien? ¿Sí? Sí. Pero es más correcto hacerlo como lo escribió usted. La regla nos dice que números menores a 10 se escriben con letra y ya números mayores a 10 los podemos escribir con número. Ah, Entonces, si uno quiere ser consistente en un texto, puede utilizar letra, pero si ya la cifra es demasiado grande, Ujú. por razones de conveniencia se puede utilizar número. los números y los signos. Sí, pero ya para, como le digo, números menores de 10 sí se utiliza con letra. Muy bien, gracias. De nada. Número 9, la moneda digital busca sustituir al efectivo, pero fracasó. La moneda digital, sujeto. Ujú. Es sujeto. Moneda. Ah, pues. Digital. ¿Cuál es el verbo? Sustituir. Buscaba. 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 Sustituir. Sustituir. ¿Y el predicado? Al efectivo. El efectivo del Pero pero fracasó. 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 Igual aquí tenemos otro verbo con eso. Secundario. Sí, buscaba sustituir al efectivo, pero fracasó. Ujú. Fracasó. La que sigue dice, el español peninsular tiene más sonidos que el americano.
Sujeto del español peninsular. ¿Cuál es el verbo? El Tiene español más. peninsular. Tiene. El verbo tiene, perdón, Ujú. tiene más sonidos que el americano, el predicado. ¿Sería tiene más sonidos? Sí. Más sonidos que el americano. Tiene más sonidos que el americano. Que el americano. Ahora la que sigue, esta oración es la mera buena. Ay, sí, maestro. Los niveles de colesterol los controla el hígado. Los niveles Sujeto para mí, los niveles de colesterol. el sujeto, exacto. ¿Cuál es el sujeto? Los niveles, Sujeto. Los niveles de colesterol. Colesterol. No, El hígado. hígado. oh, ya sí, el hígado, es cierto. Hígado. El hígado, maestro, es el sujeto, el bandido. Porque esta oración está en lo que se llama voz pasiva, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Oh, te puso la trampa entonces. Sí, aquí hay trampa. Entonces esta la que la subrayamos para saber cómo se llama esta frase. ¿Es una oración qué? Es de voz pasiva. Voz pasiva. Voz pasiva, sí. Y es algo que queremos evitar. En el caso de la voz pasiva, el predicado va primero. Y eso hay que evitarlo. Porque dice, los niveles de colesterol los controla el hígado. ¿Quién está haciendo la acción? ¿El colesterol o el hígado? El hígado. El El hígado. hígado. Estamos describiendo una función de él. Entonces, tendría que decir el hígado está mal a causa del... Hubiera sido inverso, ¿verdad? El hígado controla los niveles de colesterol. Exactamente. Maestro, pero esto nosotros no lo usamos mucho en español, ¿o sí? Estas ¿Qué? oraciones no las usamos mucho, ¿sí? En la voz pasiva, Ajá. cuando hablamos no, pero cuando escribimos se nos pega por alguna razón. Ujú. Oh, ajá, ya. O sea que es algo que a mí me fascina de la humanidad, que no me he puesto a explorar más a fondo, de que cuando escribimos no nos comunicamos de manera efectiva, pero cuando hablamos sí, siendo el lenguaje el mismo. Sí. Entonces, muchas personas tienen esta inclinación a decirlo así, los niveles de colesterol los controla el hígado, pero no es así. El hígado controla los niveles de colesterol. Entonces, esta oración se le llama voz pasiva, donde ponemos el predicado al principio. Esta fue una trampa de oso. Sí, maestro, caímos. Así que Caímos completamente. el que puso hígado al principio se ganó un premio, No, pues no. porque no. No, pues, Aquí el pues no. sujeto no es niveles de colesterol, el sujeto es el hígado. El hígado, sí. Es una oración en voz pasiva. La que sigue, dos naciones buscan dividirse la cuenca de un río. ¿Cuál es el Dos sujeto? naciones. Dos Dos naciones. Pues naciones. son dos naciones. Ajá. ¿Y el verbo? Buscan. Buscan Dividirse. Buscan dividirse. dividirse. Y el verbo. Buscan. Ajá, dividirse por parte de... La cuenca de un río. La que sigue dice, el plutonio es altamente volátil. El plutonio, sujeto. El plutonio El verbo, es altamente altamente volátil. volátil. La Constitución establece los límites y parámetros de un gobierno. La La Constitución Constitución. Perfecto.
La Constitución establece, ¿verdad? Establece establece los límites y parámetros de un gobierno. y la última, solamente aquellos que no tengan temor se atreverán a entrar. Temor Pues el es el sujeto sujeto. todo Solamente junto, aquellos. o sea, pues el sujeto solamente aquellos, pero escribimos todo junto, ¿no, teacher? Solamente aquellos que no, solamente A ver. aquellos Solamente aquellos sujetos que no tengan temor que no tengan deberán entrar. Aquí también sería otra oración diferente, ¿no, maestro? A ver, Porque yo pienso que aquí sería el sujeto, el solamente temor. Los que no tengan temor. Ujú. que no tengan temor. ¿pero quién? ¿Quién? Ujú. Pues aquellos, es el sujeto. Solamente aquello es el sujeto. Aquellos, Aquí esta parece más pasiva, pero no es. No, pues es que aquí el sujeto son aquellos, ¿no, maestro? Sí, El verbo es que no tengan y se atreverán. se atreverán. Ujú, Solamente aquellos ujú. que no tengan temor Sería todo junto. Ajá. que no tengan temor. Todo eso sería el sujeto. sí. Ahora, si quitara yo solamente tengan, sería verbo, pero la palabra solamente le quita la actividad al verbo. Perdón, la palabra solamente. Entonces aquí, aquellos que no tengan temor, que no tengan temor, se utiliza como adjetivo. Se atreverán a entrar. Se atreverán. A entrar. Ujú. ¿Cómo salimos? A un 80%. Magenta. Sí, maestro, esa última la hice bien. Bueno, varias. Ay, yo fallé la 11, Fallamos en la teacher. del el hígado. Yo fallé la 11. Igual yo, maestro. Yo de las 12 me saqué, no, de las 15 me saqué 2 mal. Yo también, maestro. Bueno, no está tan mal. No. Ahora, el meollo de este ejercicio es para que cuando ustedes estén escribiendo sus oraciones, su ensayo, sepan identificar cuál es su sujeto, cuál es su verbo y cuál es su predicado para poner el punto en el lugar correcto. Entonces, hoy todavía van a tener tiempo de revisar sus ensayos que me entregaron en línea. Para los que me dieron en papel, pues ya no, ¿verdad? O solo que quieran, no, pero no. Ya lo hecho está. Pero para ustedes que están en línea, sí tienen la oportunidad de regresar y corregir Ok. Ah, no, maestro, no es justo. antes de que yo, antes de que yo meta cuchara, porque les digo de lo que yo vi por encima, pues sí vi que fue necesario hacer esta lección porque como que no estamos muy seguros. Y sí vio los grandes errores. Entonces, tienen la oportunidad de regresar y revisar. Como les decía anteriormente, léanselo en voz alta o que alguien más se los lea para ver si tiene sentido. Y eso les va a ayudar en la edición. La materia de español ya casi terminamos, nada más nos falta un proyecto más de escribir, pero básicamente este es el primero donde ya les estoy calificando ortografía, gramática y lógica, y en el segundo también les voy a calificar lo mismo, les voy a dar otro par de temas, y como les digo, ya esta es la última parte de lo que es español.
para que se preparen para su examen y hagan su examen. Y pues ya vamos a empezar ciencias sociales. Y si nos sobra tiempo, empezaré matemáticas otra vez y los dejaré como dicen, en ascuas, En repaso. repaso, sí. Entonces, preguntas hasta el momento. Profesor, en la última, solamente aquellos que no tengan temor, ¿no es verbo? Sí es verbo, pero lo estamos utilizando más como un adjetivo. Ujú. Aquellos que no tengan temor. Aquí lo estamos utilizando más como un adjetivo. Pero sí es un verbo. Vamos a... Maestro, una pregunta. Sí. Sobre los proyectos que le tenemos que entregar, ¿cuántos han sido? Este sería el segundo. Con el que están trabajando ahorita es el segundo. ¿El de Ah, las sí, 6 hojas? el tercero. Ya perdí la cuenta. Experiencia, fue tu primera impresión de Estados Unidos. Ajá, ese fue el primero. Tu experiencia educativa fue 2. Ahí sí. Es el tercero, el de las 6 hojas. Maestro, disculpe, el segundo fue el de la experiencia educativa. Sí, ¿no? A ver, déjenme ver. Sí, porque es que yo lo he buscado en los videos y fíjense que no sale, no grabo esa parte, por eso yo no lo he hecho. Pero sí, yo sé que han sido 3 proyectos que nos ha puesto para hacerlo, ponerme. Experiencia educativa aquí, maestro. En general. Ah, ok. Personal, entonces. Sí, Ok. sí van 3 Gracias. temas. Van 3 temas. Sí, maestro, van 3 temas. Yo lo he buscado este tema y como no lo grabó, parece. Solo hice el primero y el del Medicare y Ujú. ahora voy a ponerme al día con esto. Ujú. Ok, ¿Y el gracias. tercero cómo se llama, maestro? El tercero es, El Medicare. Medicare para todos. Les di una lectura. Aquí está lo voy a subir en el chat por si no lo tiene. Ujú. Y es básicamente tomar una posición y explicar por qué esa posición, por qué tomo esa posición. Y para entregármelo, tiene que entregármelo ahí. Cerré. Sí. ¿Y cuándo, maestro, cuándo necesita que se lo entreguemos? A lo más pronto posible. O sea que yo voy a empezar a calificarlos ahora sí bien a fondo mañana, porque nada más los abrí y vi que hacía falta ¿cómo se llama? Que le echaran ganas a la puntuación porque la puntuación estaba malilla. Entonces, les estoy dando una oportunidad más de revisar Sí, gracias, maestro. y ahí se entrega. Entonces, abre un documento nuevo, pone su apellido, guión, el nombre del tema y ya, para saber de quién es. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a hablar ahora de lo que es la voz pasiva versus la voz activa. Iba a poner. La voz es con Z, maestro. Voz con Z, sí. Ok. Porque voz con S es tú. ¿Verdad? Ay, yo estaba confundida y siempre ponía el revés. Voz de tú es con S. Ujú.
Oh, ya, ok, Y voz de hablar esto. ok. Gracias. De nada. Entonces aquí, regresando al mismo ejemplo, los niveles de colesterol los controla el hígado. Ahí no está claro quién está haciendo qué. El sujeto está después del verbo. Y en la voz activa es directo. Sabemos quién está haciendo las cosas. Les voy a dar un momento para copiar y ahorita explico más. Y es que a veces sentimos que la voz pasiva se oye más elegante o más educada, pero no es así. La voz pasiva se puede utilizar en poesía, se puede utilizar en música, pero no en prosa.
y menos en prosa informativa. Porque acuérdense que en la prosa queremos utilizar un lenguaje conciso, en la poesía no, pero en la prosa sí. Pero profesor, también la voz pasiva creo que sí le toman un poco de importancia cuando se habla cuando se escribe en inglés, ¿no? ¿O no? Cuando escribe, ¿cuándo, perdón? En inglés, en el inglés, la voz pasiva sí le toman importancia, creo. O no, tampoco. En inglés también es mal vista y es más enredosa. Sí, porque sí, es un poco más difícil, porque si ahorita en español, como dicen, no lo entendemos bien, en inglés, bueno, para mí es más difícil. Sí, es más difícil, ¿no? Y para los mismos hablantes nativos de inglés, la voz pasiva es más difícil o es difícil de entender. Por lo mismo que les decía, ¿no? En inglés, la configuración es más rígida. Pues esa es la plática de la mañana para los que estuvieron en la mañana, que alguien puso que es más fácil aprender inglés que es más fácil hablar español que inglés, algo así, ¿no es cierto? Y les puse un ejemplo de que en español, por ejemplo, conjugamos cuando conjugamos el verbo viene con con el sustantivo, con el pronombre y el tiempo. Entonces, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja. Entonces, al decir trabajo, se entiende yo. Al decir trabajas, entiendes tú. Y en inglés no. En inglés por fuerza tenemos que poner el pronombre porque I work, you work, they work, we work. ¿Sí? No cambia el verbo. No cambia el verbo. Entonces, en la voz pasiva en inglés, no se oye ni natural. Ujú. La voz pasiva en inglés sería, por ejemplo, the boy kicks the ball is kicked by the boy. O sea, hasta es más difícil de pronunciar. Entonces, sí, en español, la voz pasiva se disfraza un poquito más. Los niveles de colesterol los controla el hígado. O sea, no es tan enredoso, pero sí es una voz pasiva que se tiene que analizar. Mientras que en la voz activa, pues el hígado controla los niveles de colesterol. Ahí claramente sabemos quién hace qué a quién y ya. Mientras que en la voz pasiva no es así. Igual en español, si tradujera esa oración que les acabo de dar, ¿no? Voz pasiva, la pelota es pateada por el niño. Es una oración rebuscada, es una oración difícil de leer, es una oración que no es muy clara. Sin embargo, si la cambiamos a su modalidad de voz activa, el niño patea patea la pelota. Ya se me olvidó la palabra que se usa en el Quijote para decir patada. ¿Alguien se acuerda? No, ¿quién sabe qué palabra usaba? ¿Golpea, maestro? No, no golpear, no, era una palabra extraña. Chutear. No, chutear, no. Eso viene eso es Spanglish de shoot. Acuérdense que cuando estábamos leyendo Cervantes, pues que hablaba de los caballos, no sé qué. Bueno, ya, no me acuerdo. Ok. Pero sí, esta es la diferencia entre la voz pasiva y la voz activa. La voz pasiva pone el predicado al principio y pone el sujeto al final. La pelota es pateada por el niño. ¿Quién está haciendo la acción? ¿La pelota o el niño? ¿El niño? El niño. Niño. Entonces, en la voz activa tenemos la configuración normal, sujeto, verbo, predicado. En la voz pasiva se nos voltea de cabeza, se nos pone predicado, verbo, sujeto. Como no hablamos japonés, esta no es la manera correcta. Si habláramos japonés, pues a lo mejor
hablaríamos así. Igual como les digo, mucha gente lo utiliza para que suene elegante o para que suene florido o para que suene más importante, pero termina siendo confuso. Y en realidad no termina sonando elegante tampoco, porque nadie habla así. Es lo que les digo, o sea, en el lenguaje natural, por lo general nosotros hablamos con la voz activa. Entonces, yo no sé a la hora de escribir qué nos pica que empezamos a escribir de manera pasiva. Entonces, procuremos que cuando estés escribiendo sea de manera activa. Ok. Puchada no era la palabra que buscaba. ¿Perdón? Puchada, No, o empujar. no, pues eso es un Spanglish también, eso no es español. Preguntas. ¿No hay preguntas? Maestro, yo soy como la India María. Yo no soy de aquí ni de allá. Estoy aquí y no hablo el inglés bien. Más bien nada. Y cuando uno habla con las personas de México, uno habla, ya el español no lo habla bien tampoco. No, pues cambia, cambia. Se nos va pegando el acento, se nos va pegando ciertas palabras que pretendemos que las otras personas van a entender como nosotros. Ujú. Como ahorita que le dije esa palabra de que, oh, pues el niño va a chutar la pelota. Es cierto, esa palabra no existe en México. O sea, no. Pero No, uno dice eso, ¿verdad? Aquí. Y yo no sé cómo le entienden a una ya está. Ay, Dios mío. Como luego los niños cuando están chiquitos que dicen, cállate con el dedo. No sé, los dedos con esas palabras, pues, no existe, pero pues, están desesperadas. Aunque hay unas partes de México que sí ocupan la palabra chutear para ir a jugar fútbol. sí, o sea, pero es un anglicismo. Esa de chutear ya tiene Sí, ya mucho una, sí, ya es tiempo, un cambio. Sí, sí, porque pero en la Ciudad de México, así en la Ciudad de México sí se vamos a chutear. eso de raite también ya tienen pues muchos años y también es un anglicismo. Es de right, pero aquí por ejemplo, pues también yo me acuerdo que recién que llegué, pues yo no les entendía y a mí no me entendían. Me acuerdo como eso que de carpeta y que de marqueta, pues, carpeta donde guardas tus papeles. ¿Qué es una marqueta? Un folder, Sí, maestro. ¿Qué más? pero como ahorita ya son de plástico, pues sí, ya se llaman diferente. No, sí, pero carpeta se referían a la alfombra, Sí, de la marqueta que a la tienda. Y son palabras que uno tiene en español. Ujú. Por ejemplo, pues marqueta, pues mercado, tienda, por marqueta. La otra era troca, yo nunca había oído troca, pues era Ajá, maestro, es cierto. en mi pueblo, en mi rancho era camioneta, Camioneta, ujú, o camión. o camión, pero sí, para la que es de diario, camioneta, camión, pues el grande. Maestro, ustedes le dicen al camión los bus, ¿verdad? Y allí en Nicaragua le dicen buses normal. Camión
digamos, los camiones que transportan ganado, así, pero que son abiertos, que no son cerrados, pues digamos como si tienen las barandas de madera o de metal, ya, pero sí son camiones grandes, pues. Sí, De cada país pues tiene sus tecnicismos en palabras. sí. No, y hay regionalismos, pues, por ejemplo, Ujú. donde yo soy, los autobuses les decimos brujas. Oh, ¿Cómo? Brujas. Guajolotero. entonces usted sí ve en la bruja. Sí, yo me iba en la bruja a la secundaria. Ya. Este, y les dicen brujas, o todavía les dicen brujas, que porque porque los choferes, los esposos de los choferes eran brujas y porque te llevaban en la madrugada. Entonces, como uno se iba a la escuela, pues a las 6 de la mañana subía al autobús y a veces todavía ni salía el sol, pues se lo llevaba uno la bruja. Mm. Eso eran brujas. Entonces, Se refería a que madrugaban, o tempraneaban. sí, Ya. de que lo llevan a uno pues en la oscuridad. Y me contaba, Como en... Ay, perdón. y me contaba un amigo que cuando él estaba chiquito, que fueron a Guadalajara y que su mamá lo llamó, le dijo que fuera a preguntar al chofer que a qué horas iba a salir el autobús y que él fue y le dijo que a qué hora se iba la bruja. Y dice que el chofer le dijo, pues, ¿qué? ¿Cuál bruja? ¿De qué está hablando? Sí, la bruja, y que apuntaba al autobús y que al chofer le dio risa. Dice, oh, dice, sale en media hora. Tú ya sabes a qué se refiere. Sí, pues no sabía a qué se refería, pues que fue la pregunta que a qué hora sale la bruja. Y hasta que, pues, como que el chofer no entendía y le apuntó al autobús. Sí, la bruja, la bruja. Y así, Maestro, ajá, en en Manzanillo, ajá. en Mazatlán, perdón, en Mazatlán, están unos vehículos donde tú te subes y les llaman las pulmonías. Ah, y ahí, ¿por qué les dicen? Salen tosiendo. Pues es como un transporte público Ujú. que como se va a escuchar más, pero como ya ve que los animales los traían atrás en la camioneta en las redilas, Sí, pues así se suben las personas en la parte de atrás de la camioneta y hay redilas alrededor sí, y ahí están sentados y le dicen que las pulmonías, pues yo creo que por el aire que te con el aire. pasa. Sí. Mm. Entonces, y es la otra cosa que les iba a decir, ¿no? Ya que tocamos el tema. Cuando escriban su ensayo, traten de evitar regionalismo. Sí. Traten de escribir el español más insípido posible. Porque como les digo, si yo escribiera eso de que me subía la bruja, como que me subía la bruja, ¿no? Entonces, traten de utilizar palabras de un vocabulario lo más neutro posible. Ok. Porque pues que tenemos pues una gran variabilidad del lenguaje español, de que en el mismo país cada región tiene maneras diferentes de decir las cosas. Entonces es importante también cuando escribamos que, que mantengamos un lenguaje lo más neutro posible. Pues Y sí, es como en la Ciudad de México. Andar bien bruja es andar sin dinero. mm, sí, acá dicen que en mi pueblo dicen que dioquis, andar dioquis, Biopsia. andar seco también. Ando seco, no traigo dinero. O como los borregos sin lana. Nada. Pero sí, o sea, tratar de evitar eso y más que nada, pues, porque ya vieron que el ensayo es un ensayo formal, ¿no? Antes eran experiencias personales, que si ganabas $1,000,000, pero no te permitieran dárselo a tu familia, que lo harías, que es algo de que quisieras ver antes de morirte. Ese era el ensayo de hace 20 años. Ahorita ya no, ya ahorita es un ensayo formal, informativo, donde aquí te presentamos un punto de vista, lo vas a analizar críticamente, lo vas a presentar tu punto de vista críticamente. Entonces, qué bueno que se tocó este tema, ya que me salí por esa tangente,
Así que aparte de una configuración de voz activa, tienen que asegurarse que utilicen un vocabulario lo más neutro posible. Sí. Ok. Entonces, pongo lista. Identificamos que el sujeto es el niño es el que patea, entonces el niño patea la pelota. Identificamos que el que está bajo el control es el hígado, por lo tanto el hígado controla. Pero así es como vamos a identificar, ¿no? La primera pregunta que debemos hacernos es ¿quién lo hace? Ujú. Ya que identifiquemos quién lo hace, entonces a quién se lo hace, y ya ahora sí ponemos las cosas en orden. Gracias. De nada. Esto lo van a tener, se me olvidó poner las instrucciones, lo van a reescribir, o sea, como va a estar esto lleno de errores, lo van a reescribir, ¿sí? Y no importa que cambien cosas, quiten cosas, pongan cosas, el chiste es que tenga sentido y se entienda fácilmente, ¿sí? Ok, la vamos a reordenar, maestro. Donde sea pertinente, sí, Ujú. Ok. Siempre, siempre analizando sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? siempre, sí, siempre. Ok. ¿Se pueden cambiar palabras, maestro, o así como está? No, o sea, lo va a modificar para que tenga sentido, no importa que quite, ponga, altere, o sea, Ah, lo va a editar por completo. ok, sí, porque el saco hecho por el sastre más fino, como que no. Bueno, No, sí, o sea, sí. Entonces ahorita les voy a dar este oh, párrafo y lo van ok, a modificar, o sea, ustedes van a hacer que tenga sentido, ¿sí? el sentido. Ok, gracias. Pero, con X.
Listo. Porque hasta escribir en voz pasiva me duele la cabeza. Gracias, maestro. Muy bien, pues hemos regresado. ¿Quién quiere empezar? Yo, maestro, a ver si no me equivoco. A ver. Comience. Dice así. Es el sastre del reino diseñó un saco para su rey que usaría el día de su cumpleaños. La finísima tela estaba hecha por artesanos y manos inigualables, muy hábiles que crearon exquisitos patrones con diseños. De un lado del saco tenía bordada la águila real sentada en el mapa del reino y las dos espadas cruzadas que servían de perchero a la majestuosa ave. Del lado opuesto, un oso bordado de pie y en el hocico atrapando un salmón en el río. La corte moría de envidia ya que el saco tenía pliegues de oro y de Plata. Muy bien. En su redacción volví a encontrar 3 oraciones que son pasivas. Ujú. ¿Las podría identificar o no? pasiva. Sí. Ay, permítame. Es que me vine a recoger a mis hijos y estoy aquí en el carro. Sí, está bien. No, pues si está manejando mejor no. No, ya estoy aquí estacionada, pero como está lloviendo mucho, maestro, Sí. de lo que yo escribí, A ver, sí. la finísima tela estaba hecha por artesanos Exacto. y Entonces no es la finísima tela, estaba hecha por artesanos, porque ahí sería tenemos el sujeto, el predicado primero. la finísima tela. No. O sea que quién está haciendo la acción. O sea, tenemos que pensar en quién está haciendo la acción. Los artesanos. Los artesanos. Entonces los artesanos utilizaron Los una tela artesanos. finísima. Uh-huh. ¿Sí? Entonces le encontré, de lo que alcancé a ver, 3 oraciones que todavía contienen pasivo. Acuérdese que cuando estamos escribiendo, tenemos que siempre tener en mente quién está haciendo la acción. O sea, la acción viene de dónde. Y así quién se viene la acción. En este caso, la tela no hace nada. La tela es la que recibe la acción. ¿Sí? Ah, sí. Pero entonces sí, ¿cómo se dice? Sí observé en esa oración pasiva. Igual la otra, las espadas no hacen nada. El águila es la que utiliza las espadas. Entonces, también esa oración necesita modificarse y la del oso también necesita modificarse. Muy bien. ¿Quién sigue?
¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No se chicopalen, dice. Que le estamos No, cambiando. no importa equivocarse, ¿verdad, maestro? Claro que no, claro que no. Porque para eso estamos, pues, para aprender, ¿no? Entonces, si nos equivocamos, pues, como ahorita dice con la compañera, lo corrijo y ya, no pasa nada. No pasa nada. A ver, compártame alguien, por favor. A ver. El saco del rey que usó el día de su cumpleaños fue hecho por el sastre más fino del reino. La corte moría de envidia, ya que el saco tenía pliegues de oro y plata. Las manos más hábiles crearon los bordes hechos por exquisitos patrones. Un águila real se sentaba sobre el mapa del reino. A la majestuosa ave le servían de perchero 2 espadas cruzadas. El oso estaba de pie atrapando salmones del río. La costura finísima hecha por los artesanos era inigualable. 2 errores. En la primera oración Ajá. y en la última. Entonces, igual, ¿quién hace la acción? El saco no hace la acción. Igual la costura no hace la acción. ¿Sí? Entonces, de lo demás, muy bien. Utilizaste, cambiaste el sujeto y lo pusiste en su lugar. Sin embargo, ya con la primera y con la última, no tuviste éxito, pero sí ya te quedaron un poquito más. Muy bien. A ver, ¿quién más quiere compartir? Pues a ver cómo me sale a mí. Yo solamente lo modifiqué, no le agregué nada, solamente lo cambié. A ver, dice, el rey, el día de su cumpleaños, usó un traje hecho por el sastre más fino del reino. Moría de envidia la corte, ya que el saco tenía pliegues de oro y plata. Sobre el mapa del reino se sentaba un águila real. De perchero le servían 2 espadas a la majestuosa ave. Un oso fue bordado del lado opuesto. Con el hocico atrapaba salmones del río. Inigualable era la costura hecha por los artesanos. Muy bien. Sí está usando la voz activa, pero todavía hay un poquito de voz pasiva. La corte moría de envidia, ya que el saco tenía pliegues de oro y plata, ya está en voz activa. O sea, la corte moría de envidia. Ahí no se ocupaba cambiar. Usted me la pacificó un poquito. La del águila, ¿me la podría leer otra vez? La del águila dice, sobre el mapa del reino se sentaba un águila real. De perchero le servían las espadas a la majestuosa ave. Igual, al revés. Okay. La águila utilizaba 2 espadas como perchero. Estaba sentada sobre el mapa del reino, o sea, activo, más activo. Muy bien. Entonces, igual, acuérdese que tratemos de preguntarnos quién lo hace y a quién se lo hace. En este caso, el águila usa las espadas, el águila es la que se sienta. ¿Y me podría leer la del oso otra vez? Por favor. Un oso fue bordado del lado opuesto. Con el hocico atrapaba salmones del río. Entonces, aquí nos faltó quién bordó. Entonces, aquí si tenía que haber agregado el artesano, bordó un oso, etcétera.
porque ahí sí nos faltó el sujeto. Entonces, muy buen esfuerzo, muy buen esfuerzo. ¿Quién sigue? Maestro, me retiro. Muy bien, nos vemos hasta el 20. Gracias. Igualmente, que tenga bonito semana de vacaciones. Gracias, igualmente. A ver, alguien, por favor. ¿Nadie? Es muy al revés. Es que la corrección, no hay que complicarnos tanto la vida, o sea, a la hora de que vamos a hacer este tipo de correcciones, como les digo, nos preguntamos quién y qué. Por ejemplo, aquí, el saco hecho por el sastre más fino del reino fue usado por el rey el día de su cumpleaños, como ya me lo habían dicho. El rey usó un saco hecho por el sastre más fino el día de su cumpleaños. Maestro, Sí, yo hice algo, pero yo no sé si estoy bien. Déjele digo lo que yo escribí. a ver. Yo no sé si agarré mucho o poco. El saco hecho por los artesanos más finos del reino. El rey lo usó el día de su cumpleaños. La corte moría de envidia, ya que el saco tenía bordes de oro y plata. El, el saco inigualable, ya que fue hecho por artesanos. El artesano bordó un oso que estaba de pie y con el hocico atrapaba salmones del río. Sí, Solamente ahí. sí, o sea que usted siguió conservando la voz pasiva. Únicamente lo cambió a voz activa en una sola oración. Ahora, la primera parte sí se puede dividir en dos oraciones. Podemos decir, el sastre creó un saco fino. El rey utilizó dicho saco fino durante su cumpleaños. También podemos decir, el rey usó un saco fino el día de su cumpleaños. O sea, establecer bien quién y qué. Pues el rey usó un saco hecho por el sastre más fino, está bien. Si lo queremos cambiar en dos oraciones, un sastre hizo un saco fino, el saco fino lo usó el rey, también funcionaría, aunque tratemos de hacer la oración más concisa. La corte moría de envidia ya que el saco tenía pliegues de oro y plata, esa oración no se ocupa cambiar. Los bordes hechos por las manos más hábiles crearon exquisitos patrones. Aquí sería, las manos más hábiles crearon exquisitos patrones. Las manos más hábiles crearon exquisitos patrones. ¿Quién? Las manos. ¿Qué? Exquisitos patrones que hicieron. Igual un águila real se sentaba sobre el mapa del reino.
El águila utilizaba 2 espadas como perchero. ¿Sí? Del lado opuesto, el sastre bordó un oso. El oso estaba de pie y con el hocico atrapa salmones del río. Los artesanos hicieron una costura finísima. Si ven cómo simplemente buscamos el quién, el qué y a qué, y así configuramos la oración. Ya lo demás, pues sí lo podemos meter más adjetivos y hacerlo más floreado, pero el propósito aquí es cambiar esa voz pasiva a una voz activa. El saber directamente quién, qué y a qué. El rey usa un saco fino. ¿Quién? El rey. ¿Qué usa? ¿A qué? El saco fino. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le debemos de... Ay, perdón. Las agruras. Poner atención. Maestro, entonces aquí tenemos que usar primero el predicado. No, al revés, al revés. Primero, el sujeto. Oh, Ya de a eso ver, se trató la ¿puedo clase, apuntar ¿no? esto un poquito? ¿Puede bajarlo, por favor? O sea que de eso trató la clase, Oh, ok. de Sí, no es utilizar el como en predicado. la clase en México, cuando vas así en la primaria, te dice, la casa es roja, ¿de quién se habla? De la casa. Sí, o sea, porque les Bien. decía pues que la estructura no lo hacía. La puntuación estaba muy mal en sus ensayos, así que tuvimos la clase de lo que es una oración. Ahora estamos hablando de una oración con voz activa y no voz pasiva, porque la voz pasiva no tiene lugar en la prosa informativa. En la poesía sí, en la literatura sí, pero en la prosa informativa no. Entonces, en este caso, el propósito de este ejercicio era ese, ¿no? De que detectaran dónde estaba la voz pasiva y cambiar la voz activa. ¿Sí? Ok, Y gracias, maestra. Voy a estudiar más eso. muy bien. Y como les digo, no tengan vergüenza, por eso estamos aquí. Si supiéramos, pues no estaríamos. Ya hubiéramos terminado una carrera, qué sé yo. No, y cuando uno tiene errores, como que más se te queda y lo haces mejor después. No, sí, claro. Así que no hay que tenerle miedo al éxito. Sí, dice la canción, vamos al éxito, sin miedo al éxito. ¿Verdad? La voz activa se utiliza solamente en poesías. No, la voz pasiva. La voz pasiva Sí. se utiliza solamente en En poesías. poesías y en literatura, o sea, a veces los autores de una novela, los autores de un cuento corto, utilizan la voz pasiva como vehículo literario para expresarse, para crear ciertos sentimientos, pero en sí la voz pasiva en la prosa informativa no es apropiada. Entonces, cuando nosotros queremos comunicar algo, lo queremos comunicar lo más llano posible y utilizamos la voz activa. Entonces, por ejemplo, si yo te informara de cómo inscribirte al sistema, ¿no? Si utilizara voz pasiva, sería, el sitio debe ser accesado desde tu computadora. No, pues, accese el sitio desde tu computadora. Así, directa, más directa la instrucción, ¿no? Entonces sí, o sea, y si estuvieras escribiendo una canción, pues sí, la voz pasiva se puede usar. Entonces es mejor, es más usada la voz, es menos usada la voz pasiva. En la prosa, sí. En lo que es, y como les digo, en lo que es informativo, no es correcto. Oh, En otras formas de la literatura, sí. y uno a veces no sabe, piensa que nomás es escribir. Sí, Gracias, maestra. y de nada. O sea, si quiero ser cursi y decir,
Un canto, de mí salió un canto. Ya no sé más. Maestro, ¿ya compartieron las oraciones? ¿Cómo las redactamos cada quien o no? Pues nadie han participado 4 personas. Ok, puedo participar yo porque solo estaba escuchándolo, como vine un poquito tarde. Sí, está bien, sí. Ok. El rey usó un saco fino el día de su cumpleaños. El saco fue elaborado, please, close the door. El saco fue elaborado por el mejor sastre del reino. El sastre lo elaboró con pliegues de oro y plata. Este se creó con exquisitos patrones bordados por las manos más hábiles. En un lado llevaba dibujado el mapa del reino, en el cual se sentaba un águila real, la cual posaba sobre 2 espadas cruzadas. Al lado opuesto dibujaron un oso. Este atrapaba salmones con su hocico y se mostraba de pie. Fue un excelente trabajo realizado por los artesanos de confección. Empezó bien y acabó mal. Ay, maestro, sorry. No está bien. ¿Cuál cree que fue mi más grande error? Después de la segunda oración ya comenzó otra vez a utilizar voz pasiva, porque léame la tercera oración. Ok, dice, el sastre elaboró, pues lo elaboró, me refiero al saco, con pliegues de oro y plata. No, a ver, entonces, a ver otra vez desde el principio. Cuando Ok. llegue el primer error la detengo. Ok, el rey usó un saco fino el día de su cumpleaños, la primera oración. Sí. La segunda, el saco fue elaborado por el mejor sastre del reino. Error. Ok, dígame. ¿El saco el saco hizo la acción o el sastre hizo la acción? Oh, sí, tienes razón, maestro. El mejor sastre del reino elaboró el saco. Elaboró, exactamente. Exactamente. Gracias, maestro. ¿Sí? Entonces empezamos bien y ya de ahí nos vamos a bajar. Sí, maestro, es cierto. Después Entonces, dice, el sastre lo elaboró con pliegues de oro y plata. Esa está buena. eso está bien, sí, eso está bien. Ok. Después dice, el saco se creó con exquisitos patrones bordados por las manos más hábiles. Ahí está mala. Está mal. Porque las manos más hábiles bordaron el saco que tenía exquisitos patrones, ¿verdad? Sí, y podemos alterar la oración, pero sí. Muy bien, maestro. Gracias. Ya le agarré la onda. Lo voy a volver a redactar para hacer el ejercicio y que se me quede. Muy bien, perfecto. Como que no lo analizamos a veces, sí, tiene razón. Es que sí, o sea, no es que queremos que suene bonito, sino queremos que se entienda. Que tenga lógica, maestro, cuando lo Tenga estamos lógica. expresando, ¿verdad? Ah, Ok, Como ahorita. les digo, en nuestra mente se oye bien. Se oye bien, pero está mal. Okay, bueno. Entonces, es importante, como les digo, quién, qué, a qué. Quién, qué, a qué. Y si no sigue ese patrón, estamos utilizando la voz pasiva. ¿Alguien más o ya se quieren ir? Compañeros, quítense el miedo para que aprovechemos que está él todavía. Dicen que el que calla concede. Aprovechen porque ya el maestro se nos va, ¿eh? Sí, no, porque ya después faltan 20 minutos, en eso podemos practicar otra cosa también. No, pues el chiste es terminar eso. O no entendieron, dígales, maestro. O lo hicieron tan bien que toditos también, dígale. Si nos atrevemos, vamos a comprender mejor porque ahí el maestro nos ayuda donde estamos mal. Sí, pues ya no hay que preocuparse, pues les digo, uno tiene que estar abierto porque pues, como les digo,
Nadie sabemos. A las mujeres, ayer fue el Día de las Mujeres, Alexis, ándenle vamos. Entonces, no hay que temer, no pasa nada. Igual nadie los está viendo. No, pues sí, uno aprende, macho, porque tenemos que ser arriesgados. Uno más los oímos. Bueno, Como voy les a digo, componer las oraciones porque me como les digo, el día de la graduación del año pasado, pues nomás me conocían la voz y me ignoraron, no me fueron a saludar. Así. Igual ahorita, pues nomás nos conocemos la voz. Si nos vemos en la tienda, no sabemos quiénes somos. No, yo ya lo conozco. Yo ya lo conozco, pero no lo he mirado para saludarlo. Si me oyen reír por allá en la distancia, sí saben quién soy. Pero de ahí en fuera, pues, no. Oye, a veces cambia un poquito la voz, maestro, en esta cosa de Sí, sí, la tecnología. sí. Bueno, pues entonces